Buenos días a todos ustedes, a los que se hallen ahí siguiendo estos videos. Las grabaciones que están en la web, en YouTube, Luz para Revelación a todas las naciones. Les habla Jaime Canales en este ya cuarto día de la semana. Y doy gracias a nuestro Padre eterno, glorioso, que me concede este privilegio y esta bendición de poder hablar y poder apercibir o anunciar o enseñar la Torá. Tal como su Ruach nos ha enseñado a nosotros, nuestro Padre por medio de su Ruach nos ha traído revelación, conocimiento, entendimiento y comprensión de su voluntad, conforme a la Torá, no conforme a nuestra propia justicia o nuestros propios pensamientos o ideologías o corporaciones, grupos basados, ¿no es cierto?, en doctrinas corporales, doctrinas metodológicas, sino conforme a la Torá. Y damos gracias a nuestro Padre. Bueno, eh, en este tiempo que para muchos es un tiempo convulsionado, es un tiempo que muchos están, ¿no es cierto?, muy inquietos, y me refiero a los que dicen, ¿no es cierto?, que conocen el reino de los cielos, que se han arrepentido y que por causa del arrepentimiento se les concede, ¿no es cierto?, el conocimiento de la verdad y han sido librados del lazo del enemigo en el cual habían estado cautivos. Entonces, todos ellos, en este tiempo de convulsión que hay, un tiempo en el cual que muchos no distinguen qué es lo que está sucediendo, me refiero a ellos en esta primera, ¿no es cierto?, reflexión, eh, y que muchos, ¿no es cierto?, de ellos no saben o no tienen el fundamento claro en su vida. No hay, no está claro el fundamento del reino de los cielos en sus vidas. Y en segundo término que estoy hablando, me refiero a todos los que también dicen que solamente guardando los mandamientos, ¿no es cierto?, serán salvos. Vale decir, los mesiánicos y muchos subgrupos que se dicen, ¿no es cierto?, y llevan un ritmo metodológico basado en doctrina, ¿no es cierto?, que muchas son doctrinas ortodoxas, fariseas, que, que no quieren obedecer ni sujetarse al nuevo pacto. No. Y en tercer término me refiero también a aquellos que participan en diferentes contextos congregacionales eh, que son básicamente del mundo y que dicen que conocen a nuestro Padre por medio de un nombre que no corresponde, que ellos lo llaman Jesucristo, y, y en realidad también no tienen claro. Ese grupo de personas son muchos, son las congregaciones, estos grupos metodológicos corporativos sujetos, ¿no es cierto?, a una doctrina evangélica pentecostal, comunidad cristiana, adventista y muchas corrientes que dicen, ¿no es cierto?, y llevan una doctrina metodológica basada en un buen comportamiento, ¿ah?
que son guiados por hombres, básicamente por un llamado pastor que está ahí, que lidera, y según lo que dice el pastor es lo que es lo más válido. Entonces, todos los que he nombrado en primer término, segundo, tercero, tienen un grave problema, todos ellos no han querido obedecer lo que nuestro Padre establece por las Escrituras, que todo lo sujetó en su Hijo amado. Todo lo entregó en sus manos. Juan capítulo 3, versículo 31 en adelante. Todo se lo entregó en su mano. Todo, todo, todo. Y ahí bien claro dice, está registrado, que nuestro Padre no entregó su rúa por medida a su Hijo, sino que se lo entregó todo. Todo lo sujetó nuestro Padre por medio de la obra de su Hijo, y todo aquel que no quiere obedecer, aquel que obedece, ¿no es cierto?, tiene vida eterna. Aquel que obedece, se le concede nacer de nuevo. Aquel que obedece, se le da la potestad de ser hecho hijos, se da la potestad de ser llamado hijo de nuestro Padre, por medio de un procedimiento que nuestro Melech empieza a establecer. Entonces, todos aquellos, ¿no es cierto?, que no quieren obedecer a nuestro Melech, la ira de nuestro Padre está sobre él, y así lo dice y está registrado. Entonces, aquí hay varios, en este último tiempo, en este tiempo convulsionado que se está viviendo en todo el mundo, hay una gran preocupación, hay una desesperanza, hay poca visión de lo que está sucediendo, y sin duda, yo les digo que el escenario se está, ¿no es cierto? Y nosotros lo venimos hablando ya hace 2 años atrás, que el escenario, nuestro Padre se está preparando, el escenario, vuelvo a reiterar, para el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. Todo el escenario mundial es el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. Y antes que se produzca y se dé ya literalmente, que veamos, ¿no es cierto?, manifestarse el hijo de perdición, nuestro Padre, ¿no es cierto?, vendrá en su sola potestad y poder y gloria por medio de su amado Hijo, en la segunda venida, con sus malás, con todos sus ángeles, a buscar a todos, a rescatar a todos los que guardaron sus mandamientos y los que retuvieron el testimonio de Yahshua HaMashiach. Así lo dice en el capítulo 12 del libro de Revelación, Apocalipsis, y el capítulo 14. Él vino a buscar a todos los que guardaron, a todos los que le aman a Él, le amaron a Él, a todos los que se negaron a este mundo, renunciaron y obedecieron a nuestro Melech, el testimonio de nuestro Padre, y fueron crucificados juntamente con nuestro Melech, fueron sepultados ahí en la roca juntamente con nuestro Melech, y fueron resucitados para andar en la obediencia de la voluntad de nuestro Padre por medio de Yahshua HaMashiach, a través de la obra del sacrificio. Y posteriormente viene el Rúa de nuestro Padre, el llamado, ¿no es cierto?, que le denominan ahí el Espíritu Santo, es el Rúa de nuestro Padre, que viene a morar sobre aquellos que nuestros Melech lo identifican, para vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre. Como bien dijo nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, no todo el que me diga, o el que hace, y el que anuncia, y el que patalea por uno de nuestro lado, no todo el que me diga, Rabí, Rabí, Padre, Padre, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así lo dijo nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre. Y él reitera también cuando le dijeron, Maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él públicamente delante de todos, sus discípulos y de toda la gente que habían, él dice bien claro, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos, yo les voy a decir que mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué dijo eso nuestro Melech? Porque nuestro Melech reitera, dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, aquel que me envió. Y no me voy a apartar ni a diestra ni a siniestra, sino que voy a hacer todo lo que mi Padre me ha enviado. Y bien dijo él, yo nada hablo o hago por mí mismo, según oigo, eso hago, la voluntad de nuestro Padre. Según oigo la voz de mi Padre y según lo que me dice mi Padre, eso hago. Entonces, es de suma importancia solamente lo que dice nuestro Melech. En este tiempo, tiempo convulsionado, tiempo, ¿no es cierto?, que las personas no hayan que hacer, tiempo de desesperación, tiempo de la multiplicación de la maldad, tiempo, ¿no es cierto?, de un desorden. Pero los que están en Mashiach Yahshua, paz. Como bien dice el apóstol, todos los que andan conforme a esta regla, ¿no es cierto?, en Mashiach Yahshua, paz. Mucho desorden va a haber alrededor de todos los hijos de los que andan conforme a la regla, gobernados por el Ruach, paz. Muchas cosas van a suceder. Pueden caer 1000 a un lado, 10.000 al otro lado, pero conforme a las escrituras. Entonces, les quiero hablar y les quiero, ¿no es cierto?, anunciar para que haya tiempo de arrepentimiento, tiempo de hacer teshuvá, arrepentimiento, tiempo de humillarse delante de nuestro Padre, humillados pues bajo la poderosa mano de nuestro Padre, para que Él los exalte cuando, ¿no es cierto?, venga, se cumpla la segunda venida, para que sean, ¿no es cierto?, glorificados juntamente. Ahí, ¿entienden lo que dice el apóstol? Humillados pues bajo la poderosa mano. Y nuestro Padre estableció, ¿no es cierto?, por medio de su Hijo, este proceso, este protocolo del reino de los cielos. No lo hizo a través de ninguna denominación, ni esta denominación falsa que quiere hacer, ¿no es cierto?, asimilarse como que de ellos provienen todas las cosas. No, y esa es una doctrina impostora, es engañosa, y por los frutos se van a conocer. Nace posteriormente de Constantino y establecen una metodología doctrinal universal para que a través de la fuerza, a través del engaño, a través de la mentira, a través de toda cosa engañosa, ¿no es cierto?, imponer una ideología doctrinal basada, ¿no es cierto?, en estos engañosos, que ya viene el tiempo también del término de ellos. Entonces, aquí, en este último tiempo, nuestro Padre va a distinguir por medio de su Ruaj aquellos que son y de los que no son. Y ese es el grave problema para aquellos que los que no son. Aquellos que son, ¿no es cierto?, andan en paz, viven conforme a la voluntad de nuestro Padre, obedecen todos los mandamientos, porque bien dice nuestro Melech, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si yo amo a nuestro Padre por medio de nuestro Melech, voy a amar todo lo que Él estableció y salió de su boca. ¿Quién establece eso? Nuestro Melech delante del enemigo. En el inicio de deshacer todas las obras del enemigo está ahí en el desierto.
El enemigo fue a tentar, así como fue, ¿no es cierto?, seducida Eva con Adán, fueron seducidos para que no se cumpliese, ¿no es cierto?, la voluntad, pero aquí empieza, ¿no es cierto?, es el inicio de la voluntad de nuestro Padre para deshacer las obras. Y bien dijo, cuando le vino a tentar, le dijo, si tienes hambre, di a estas piedras que se conviertan en pan. Si tú eres hijo, nuestro Mel en el poder del Ruach le dijo, escrito está, no tan solo de pan vivirá el hombre en cuanto va a alimentar su carne, sino que de toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre, de mi Padre, el hombre vivirá. Y establece, ¿no es cierto?, el inicio de deshacer las obras de las tinieblas. Y hasta ahí empieza, ¿no es cierto?, todo el proceso y en el cumplimiento del sacrificio de nuestro Melech por la voluntad de nuestro Padre, cuando Él fue sacrificado y fue sepultado y bajó a las profundidades y vence a el enemigo y se cumple ya definitivamente y le quita las llaves del Seol y del abismo y nuestro Melech fue levantado y el enemigo fue vencido. Y exhibió públicamente a todos los principados, las potestades, a toda obra espiritual que muchos no ven, los venció ahí en el sacrificio del madero. Es por eso que nosotros, los que vamos a ser sacrificados y fuimos sepultados y fuimos resucitados, fuimos, ¿no es cierto?, libertados. Nuestro Melech quita el acta de los decretos que había contra la ley del pecado y la muerte que entró por Adán, fue vencida y es quitado a nosotros. A eso se refiere el apóstol de la circuncisión de vuestro corazón. ¿A qué se está refiriendo? A quitar, a cortar, a sacar de ahí la ley del pecado y de la muerte. ¿Ok? Ya. Dicho esto, vamos a ir a las escrituras y yo les quiero decir a todos ustedes, conforme a las escrituras, que nuestro Melech glorioso, Él establece en su sola potestad el cómo se tenían que hacer las cosas. Nuestro Padre le encarga por medio de su Hijo y por medio de su Hijo, ¿no es cierto?, establece todo este procedimiento, este protocolo del reino de los cielos para poder ser identificado como hijo. ¿Ok? Ya. El mensaje glorioso de nuestro Padre de su grande amor está establecido ahí en Juan capítulo 3 de versículo 16. Porque de tal manera nuestro Padre amó a todo el mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito en propiciación, en sacrificio, para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió nuestro Padre a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Un propósito, un plan de nuestro Padre de salvación. Todo aquel que le obedece no es condenado, pero el que no le obedece ya ha sido condenado porque no ha obedecido al mensaje establecido por nuestro Padre por medio de su Hijo. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas al otro que esta luz, que este mensaje, que este propósito, este beneficio. ¿Ok? Entonces, nuestro Padre establece un protocolo ahora por medio de su Hijo para que todo aquel que le obedece no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, ahí en Mateo 17, nuestro Padre establece, ¿no es cierto?, lo absoluto a quién teníamos que oír. ¿Teníamos que oír a los ancianos? No. ¿Por qué?
Porque nuestro Melech se refiere a todos los ancianos, a los ancianos que enseñaban metodologías, doctrinas metodológicas rabínicas, mandamientos de hombres, tanto los fariseos, los escribas, los saduceos, de la corriente de los libertos, y había muchas corrientes rabínicas que no obedecían a la voluntad de nuestro Padre, sino que obligaban, usaban las escrituras, como lo dice nuestro Melech, ahí en Mateo capítulo 23, en la cátedra de Moisés, vale decir en la Torá, todos estos escribas y fariseos y todos los rabinos usaban la Torá. Todo lo que diga la Torá, dice ahí, todo lo que tú oigas de la Torá, hazlo, porque es en los registros de nuestro Padre. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Y después viene un relato de los hipócritas, mentirosos, engañosos, sepulcros blanqueados, estáis llenos de huesos muertos. Mire, lo dice la Escritura. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que poner atención? No una doctrina, es por eso que sería bueno que todos los que dicen que son se sienten bien y revisen sus fundamentos. Revisen sus fundamentos, porque está en la Escritura los fundamentos. Están las Escrituras, ¿no es cierto?, los fundamentos. Porque nuestro Padre está llamando por medio de su Hijo al arrepentimiento. Primero, básico, fundamental, arrepentimiento. ¿Y qué arrepentimiento? El arrepentimiento es una decisión. No es un lloriqueo. Es una decisión a este mensaje, a obedecer este mensaje. Porque todos los hombres, tanto su pueblo y todo el mundo era gobernado y reinaba en sus vidas el príncipe de la potestad del aire, las obras de las tinieblas, el conocimiento del bien y el mal, que es animal, carnal y diabólico. Eso estaba en el hombre, y por causa que había sido ya enjuiciado, cuando fue enjuiciado eternamente, fue expulsado del reino de los cielos, vino a morar en el hombre por medio de Adán y Eva. Entonces nuestro Padre, en su grande amor por el cumplimiento de todas las cosas, envió a su Hijo para salvar al hombre a través, ¿no es cierto?, del mensaje. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, arrepentimiento y obedecer este mensaje. Entonces, lo fundamental está basado en el arrepentimiento, oyendo el mensaje. Una decisión. Entonces, todos estos que tienen de diferentes doctrinas, sean mesiánicos, sean de lo que sean, tienen que revisar sus fundamentos del nuevo pacto. El fundamento del nuevo pacto, conforme a las Escrituras. No conforme a nuestra propia justicia o a nuestra propia ideología, a nuestros propios pensamientos, a nuestros propios, ¿no es cierto?, deseos, o lo que dice, ¿no es cierto?, la doctrina pastoral de alguna denominación, sino aquí conforme a la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Hay un fundamento, hay un procedimiento y un protocolo para poder ser salvo del juicio eterno. Todo por causa del que está en la vida del hombre adentro, en el alma, es el juicio eterno. Por eso el apóstol en Colosenses dice que nos ha librado y ha quitado de nosotros el acta de los decretos, la ley del pecado y de la muerte. El acta de los decretos que se estableció allá en Adán y Eva. Y empezó a gobernar el hombre. Y el hombre empezó a vivir en la carne, en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne y en la vanagloria en la vanagloria de este mundo. ¿Ya? Ya. Y este protocolo, nuestro Melech, ¿no es cierto?, empieza a entregar luces. Y nosotros vamos a ver este procedimiento
nuestro Melech empieza a él a enseñar por medio de parábolas y en otros casos directamente, con entendimiento, porque los discípulos le dijeron, hoy, ahora hemos escuchado que tú hablas ahora bien, no por parábola, para poder, ¿no es cierto?, entender, comprender la voluntad de nuestro Padre. Ya. Y nosotros vamos a ver aquí en Lucas, capítulo 5, sobre este protocolo que nuestro Padre establece, porque lo que está hablando aquí nuestro Melech, todos los registros, es la voluntad de nuestro Padre. Y él lo dice, vuelvo a decir, en Juan capítulo 3, del versículo 31, él viene a dar testimonio, a hablar lo que nuestro Padre establece para con todos los hombres, a través de su Hijo. Por eso vino la unción del Ruach sobre él. Y cuando vino la unción del Ruach sobre él, fue llevado primero allá al desierto, porque al enemigo tiene la autoridad y la potestad de este mundo, y ahí tuvo que ir a hablar 40 días y 40 noches en ayuno, y el enemigo vino a tentarle. Entonces, nuestro Padre establece en su Hijo amado, ¿no es cierto?, todas las cosas. Ya a Él debemos oír. Este es mi Hijo amado, ahí en Mateo capítulo 17, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, en quien yo le he entregado todo en sus manos, yo por medio de Él, a Él oíd. Y pongamos atención. No sean rebeldes a lo que están oyendo. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Le dijo al rey Agripa, oh rey Agripa, yo no fui rebelde a lo que escuché, no a lo que, ¿no es cierto?, como pusieron ahí a la visión, sino que yo no fui rebelde a lo que se me ordenaba. Y según lo que se me ordenó, hice con diligencia. ¿Ya? Ok. Entonces nuestro Padre establece este protocolo glorioso por medio de su Hijo, el cómo. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se iba a hacer? Y aquí en Lucas capítulo 5 del verso 33, aquí nuestro Melech habla por parábola. Parábola, pongamos atención. ¿Ok? Ya. En el verso 36 dice así las escrituras en Lucas capítulo 5, verso 36. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que ha bebido o que ya ha bebido del añejo quiere luego el nuevo, porque dice que el añejo es mejor. Muchos no entienden esta parábola. Muchos no entienden. Porque si nosotros leemos ahí el libro, recién yo lo proclamé, en el libro de Juan, en el capítulo 3, miren, en el libro de Juan, y aquí estábamos en Lucas, ¿escucharon bien? ¿No es cierto? ¿Escucharon bien? El vino nuevo, está hablando las escrituras sobre el conocimiento. Es las abundantes riquezas del conocimiento de la verdad del reino del cielo. Es un vino nuevo que está hablando aquí nuestro Melech.
Y ese vino que viene del reino de los cielos tiene que venir sobre un odre nuevo. Y estos dos, ¿no es cierto? Vino nuevo, odre nuevo, se conservan. Pero si se echa, ¿no es cierto? O se empieza a vivir un conocimiento del reino de los cielos en un odre viejo, el viejo se va a romper y se va a perder, o sea, perdición para él. ¿Ok? Entonces, aquí nuestro Melech está hablando por parábola sobre una nueva creación, una nueva vida. Como después vamos a seguir viendo, ¿no es cierto?, los textos donde están establecidos esto, pero después nosotros vemos aquí en Juan, y esto está en Lucas capítulo 5 del versículo 36 hasta el 39. ¿Qué se refiere el versículo 39? Se refiere, ¿no es cierto?, a la vida antigua gobernada por el príncipe de la potestad del aire. El hombre en esa condición. Es por eso que no quiere beber, no quiere recibir el nuevo, porque le gusta lo añejo, le gusta la carne. Como dice aquí en Juan, que los hombres amaron más las tinieblas, más lo añejo, más lo viejo, lo que está ya andrajoso, lleno de inmundicia. Entonces, por eso se necesita un odre nuevo para que este vino nuevo venga y repose. Mediante el poder de su Ruach, repose en un lugar limpio. Odre nuevo, un odre limpio, un lugar limpio, purificado y santificado. Ya. Nosotros vamos aquí a a Juan, capítulo 3. Y aquí vemos nosotros a nuestro Melech, al Hijo de nuestro Padre, hablando claramente sobre esta realidad. Allá se refirió para poder recibir el reino de los cielos, vale decir el vino nuevo, el reino de los cielos, se necesita, ¿no es cierto?, un odre nuevo, una nueva creación. Pero aquí nuestro Melech lo habla claramente, ahora se lo dice a un principal del pueblo. Y ese principal se llama Nicodemo, y así dice el capítulo 3 de Juan. Había un hombre de los fariseos, este también era de la corriente, era un rabino, pero fariseo de la línea de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yahshua de noche a escondidas y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de nuestro Padre, de nuestro Elohim, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está nuestro Elohim con él. Respondió Yahshua y le dijo, no entró en tema lo que él le dijo. Mire lo que dijo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver al reino de los cielos. No puede oír, no puede ni ver ni oír. Oh, ya. Un razonamiento, sabiduría humana. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Pusieron atención? Ya. Respondió nuevamente nuestro Melech. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del ruaj no puede entrar en el reino de los cielos. Y aquí está entregando antecedentes. ¿Cómo se tenía que hacer? ¿Ya? Sigue diciendo nuestro Melech. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del ruaj, ruaj es. No te maraville de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Pongan atención, nuestro Melech establece esta frase absoluta. No se maraville ninguno se maraville de que es necesario nacer de nuevo. ¿Vio? Nuestro Melech habló nuestro Padre por medio de él. Yo no he venido a hablar lo que yo pienso, sino que lo que nuestro Padre está hablando. Entonces nuestro Padre por medio de nuestro Melech dice, no se maraville ninguno
es necesario que todos nazcan de nuevo, a través de un procedimiento, de un protocolo, y hoy sujeta a su propio pueblo primeramente a este protocolo, a este nuevo pacto. ¿Ok? Y aquí está establecido. Ya nuestro Melech habló claramente de que había que nacer de nuevo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se nace de nuevo? Y aquí está el tema. Porque hay un procedimiento. Ahora, se nace porque una congregación te dice, ¿no es cierto? Ven y bautízate. ¿Ah? Anda a las aguas y eso significa, ¿no es cierto?, muerte y resurrección. No, no es eso. Para todos los que viven una metodología, esa metodología que en la traducción, ¿no es cierto?, griega es bautismo, pero el bautismo es un lavamiento, pero estos engañosos, que esa doctrina que yo nombré al principio, esta doctrina, ¿no es cierto?, aplica el bautismo de la consagración a los bebés, pero eso lo rescatan de otro lado. No es así. No es un bautismo y tampoco es así. Porque la consagración de los primogénitos que usan estos, que toman de las escrituras y lo trastornan, ¿no es cierto?, inventan cosas animales, carnales y diabólicas, para que muchos, ¿no es cierto?, en la ignorancia crean que eso es y no es así. Porque la consagración de los primogénitos, nuestro Padre lo establece a través de un sacrificio, y solamente para con su pueblo. Esto no lo estableció nuestro Padre fuera de Israel. No lo estableció. Entonces, ¿qué hicieron estas doctrinas perversas después de Constantino, ¿no es cierto? A través de la guerra, a través de la fuerza, a través de la amenaza, ¿no es cierto?, establecer una doctrina universal, y empezaron a aplicar estas cosas que son engañosas, que no son conformes a las escrituras, sino que son ideologías animales, carnales y diabólicas. La consagración de los primogénitos, nuestro Padre lo establece después de la salida de Egipto, de su pueblo, Israel. Que todos los primer nacidos, vale decir, todos los primogénitos, míos serán, dice nuestro Padre. Entonces, juntamente con la bris milá, vale decir, con la circuncisión, que al octavo día había que, ¿no es cierto?, realizarla conforme al mandamiento de nuestro Padre, y eso se hacía conforme al mandamiento de nuestro Padre, dado, ¿no es cierto?, a Abraham, sobre el pacto de la circuncisión. Ahí tenemos un pacto, un mandamiento de nuestro Padre dado a Abraham. Isaac fue circuncidado al octavo día. Y vemos a nuestro Melech, al hijo de nuestro Padre, que es presentado al octavo día de su nacimiento. ¿Y qué es lo que es eso al octavo día? ¿No es cierto? Es la circuncisión. Pero aparece también, ¿no es cierto? Pongamos atención. ¿Ok? Pongamos atención. En Lucas capítulo 2, del versículo 1 en adelante, dice: aconteció en aquellos días, yo estoy aquí aclarando, ¿no es cierto?, dentro de este proceso, ¿qué significa, ¿no es cierto?, esto engañoso, ¿no es cierto?, que inventaron esta doctrina inmunda y que bautizaban a los niños
para consagrarlo, ¿no es cierto?, como católicos. No, tan equivocado. Error, o engaño, mentira e inmundicia. Pongan atención. Aconteció que en aquellos días se promulgó, perdón, aquí está. Ya. Dice en el capítulo 2 de Lucas, versículo 21. Versículo 21 del capítulo 2. Cumplidos los 8 días para circuncidar a nuestro Melech, al hijo de nuestro padre. Y aquí está clarito. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yahshua o Yeshua. Yeshua es salvación, ¿ya? El cual le había sido puesto por el malaj, por el ángel Gabriel, antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, y aquí hay otra cosa, la purificación, está hablando de Miriam y José, porque tenían que ser purificados, estamos hablando de un tiempo. Eran unos cuantos semanas para los hombres y 4 semanas para las mujeres. Conforme a los mandamientos entregados a nuestro Padre por Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle a nuestro Padre. Y aquí viene el proceso. Entre paréntesis, como está escrito en los mandamientos de nuestro Padre, todo varón o primogénito, varón primogénito que abriere la matriz será llamado apartado, consagrado para nuestro Padre. ¿Y eso dónde está? En Éxodo capítulo 13, del verso 2 al 12. Y en eso se ofrecía para ofrecer conforme a lo que está establecido por nuestro Padre, entregado las instrucciones a Moisés, un par de tórtolas y 2 palominos. También aparece en Levítico 12, 6, 8. Entonces, ¿no es lo que dicen ellos? ¿Vio? Que es un engaño y una mentira. Y no es lo que dicen también aquí los que hablan sobre el bautismo, ¿no es cierto?, el bautismo de la Iglesia Evangélica Pentecostal, y que muchos, ¿no es cierto?, obedecen a esa rama, ¿no es cierto?, católica, apostólica, romana. ¿Ok? Para que pueda aclarar bien. Entonces, ¿qué significa nacer del agua y del espíritu? Cuando nuestro Melech fue ordenado, fue lavado, cuando él fue donde el profeta Juan, ahí en el Jordán, y Juan le dice, yo tengo que ser lavado por ti, y tú vienes a mí, y nuestro Melech le dice, Juan, hagamos este procedimiento porque es la voluntad de nuestro Padre. Debemos cumplir toda justicia, vale decir, todo mandamiento a nuestro Padre. Y él fue lavado completamente porque él estaba siendo ordenado como sumo Cohen. Estaba siendo ordenado como profeta del reino de los cielos, como el profeta, el grande, está profetizado también ahí en el libro de Moisés. Y cuando ya fue lavado y salió de las aguas, vino, ¿no es cierto?, la unción de nuestro Padre sobre su vida. Por eso que es el lavamiento que los discípulos se hacían. Tenían que hacerlo el lavamiento para que viniese, ¿no es cierto?, el Ruach. Vale decir, lavados en agua, es un procedimiento como nacimiento. Vale decir, aquí se produce un nombramiento. Nuestro Melech nace, pero aquí se tiene que producir algo que nuestro Padre establece, nacido del agua y del Ruach. Nacer para poder ver y oír primeramente, para oír y ver qué es lo que tenía que oír los mandamientos y ver a nuestro Padre para que sea enseñado por Él. Y nuestro Melech, cuando ya estaba preparado, fue presentado para con Israel.
el agua y por el Ruach, lleno del Ruach. Entonces, ¿qué significa esto? Ahora nuestro Padre, por medio de su Hijo, estaba preparando todo este proceso para que todos podamos pasar por él. Establece en su Hijo un protocolo, un procedimiento del reino de los cielos para que todo aquel que lo obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Ok. Entonces aquí nuestro Melech establece clarito que hay que nacer de nuevo para poder ver y oír, y nacer del agua y del Ruach para poder entrar al reino de los cielos, en esa condición. Ahora, ¿cómo se tiene que producir esto? Nuestro Melech lo establece también, y él empieza a entregar luces para este protocolo, para que se produzca un nuevo nacimiento a través del nuevo pacto. Nuestro Padre establece un nuevo pacto para con su pueblo, primeramente, y este beneficio de su gracia y su misericordia para todos los extranjeros, para los gentiles y extranjeros. Porque ahí está establecido luz para revelación a las naciones, ahí cuando fue presentado de chiquitito, profetiza Simeón, y gloria de su pueblo Israel, el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. Porque nuestro Padre venía a restaurar a su pueblo. Nosotros los extranjeros por gracia recibimos esto. Es un beneficio, pero aquí vemos el cumplimiento sobre su pueblo primeramente. Y después se cumple para con los gentiles, pero nuestro Padre establece a través del apóstol Pedro, ¿no es cierto?, que le abre como la llave. Por eso estos perversos que vuelvo a hablar de ellos, no, que Pedro tiene las llaves, mentira. Nuestro Padre establece este procedimiento para los extranjeros por medio del apóstol, que a él lo iba a usar. No que él sea el procedimiento fundamental. Estos perversos, ¿no es cierto?, quieren quitar a su hijo, al hijo de nuestro padre, a nuestro Melech, y establecen como que el apóstol Pedro tiene. No, es una mentira, es un engaño. Porque nuestro Padre establece a través de Pedro la entrada de los extranjeros por medio de Cornelio, la familia de Cornelio. Hechos capítulo 10. Y posteriormente, para todas las naciones y todos los gentiles, al apóstol Pablo, que es llamado posteriormente camino hacia Damasco. Entonces, todos aquellos que tienen doctrinas metodológicas no viven la revelación de la verdad, sino que viven, valga la redundancia, una doctrina metodológica, animal, carnal y diabólica. ¿Por qué digo esto? Que por los frutos los vas a conocer. Y aquí se distingue aquel que ha nacido de nuevo porque ve y oye, y ha nacido del Ruach y del agua, porque tiene acceso al reino de los cielos. Y se nota porque es una nueva criatura. Es una nueva vida. Y aquí nosotros vamos a verlas por las escrituras. Esto tan grande, tan glorioso, tan extraordinario. ¿Ya? Entonces, nuestro Padre, por medio de su Hijo, establece el orden, el protocolo, ¿no es cierto?, de su voluntad, el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. Es una mentira de estas doctrinas, todas las doctrinas, estas doctrinas, ¿no es cierto?, perversas, católicas, que son todos ellos, ¿no es cierto?, engañadores, son homosexuales, ellos participan, ¿no es cierto?, de la masonería, y las personas no quieren indagar, no quieren reconocer ese engaño. ¿Por qué? Porque son gobernados por el príncipe de la potestad del aire. Y defienden, ¿no es cierto?, a rajatabla esa doctrina del engaño. No importa que sean homosexuales. No importa.
¿Saben ustedes? Que muchos dicen, bueno, si ellos cumplen un rol, no importa que sean homosexuales. Claro, no importa, ¿no es cierto?, a este pensamiento animal, carnal y diabólico, pero nuestro Padre, no, 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 se confundan. Nuestro Padre es santo y Él no se relaciona con el mal, ni tiene comunión con las tinieblas, ni con estas doctrinas engañosas. Nuestro Padre se relaciona, ¿no es cierto?, con aquel que es verdadero, porque ama la verdad en lo íntimo, porque Él tiene reservado, ¿no es cierto?, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Él ha preparado los que declaran su amor y su obediencia para con Él. Por eso que hay que poner atención y observar bien las Escrituras, recibir revelación, entendimiento y comprensión por las Escrituras.